Muchas gracias y esperamos que el Señor esté presente, sus ángeles. Lo hemos sentido, ¿verdad? Gracias a Dios, las alabanzas, las oraciones, el estudio de la palabra del Señor, todo nos dice que el Señor está aquí. Y sus santos ángeles también. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Y como mencionó mi esposo, los tenemos en nuestras oraciones. Siempre, cada uno de ustedes están en nuestras oraciones y nosotros confiamos que también ustedes nos tienen a nosotros en sus oraciones. Porque esa es la seguridad que tenemos como la familia de Dios, ¿verdad? Como hermanos que nos amamos y sufrimos y sentimos el dolor y la necesidad de nuestro hermano. Como mi esposo mencionó también, la zozobra que hay. Las noticias a veces nos llenan de noticias y de incertidumbre. Pero mis queridos, cuando estamos en las manos del Señor, hay que... ¿Qué hay cuando estamos en las manos del Señor? Confianza. Confianza. ¿Qué más, Katy? Paz. ¿Cuánto necesitamos nosotros la paz? ¿Y quién solamente nos puede dar la paz? Cristo Jesús. Nuestro Señor. Si confiamos realmente en Él. Mis queridos, en medio de tantas noticias, hubo una que me tocó unas semanas atrás. Y de una vez vino a mi mente, a mi memoria, una experiencia que tuvimos con nuestros hijos, o que tuve con nuestros hijos. Con Linita, ella apenas tenía 7 añitos, y Jorgito iba a cumplir 3 años. Ella iba a cumplir 7, y Jorgito iba a cumplir 3 años. Teníamos nuestro primer restaurante vegetariano en la ciudad donde nació mi esposo, en Bucaramanga. Y ya llevábamos un buen tiempo y yo estaba cansada, necesitaba un break. Y los niños también, así que decidimos con mi esposo que yo viajara con ellos. Debía quedar uno de los dos ahí atendiendo, ¿verdad?, con los empleados. Y ellos eran las que como que más necesitaban el descanso. Así que decidimos con mi esposo que yo viajara con los niños unos 10 días, unos 8 o 10 días a mi ciudad, a Medellín, donde estaba mi familia. El día del viaje no estaba tan claro en el avión, lógico. Como siempre esperamos que esté el cielo, ¿verdad?, para viajar en avión. Esperamos que esté como despejado. Oh, sí, despejado. Ese día no estaba así. Había bastantes nubes. Pero igual el aeropuerto estaba abierto y empezó el viaje, el vuelo. Estuvo turbulento, pero gracias a Dios íbamos muy bien, todo muy bien. Un viaje corto, de 50 minutos, solamente 50 minutos, casi que demorábamos nosotros en llegar al aeropuerto lo que mi esposo llegaría a la casa. Cuando ya estábamos del piloto, gracias por elegir la empresa en la que íbamos viajando. Por favor, enderecen, coloquen en forma vertical los espaldarates de sus asientos, coloquen los artículos pesados debajo de las sillas y abrochen su cinturón, porque estaremos ya en el descenso para tomar la pista. Gracias, Señor, y yo. Gracias porque ya llegamos y todo está perfecto. Queridos, cuando íbamos ya descendiendo y como el avión, yo creo que todos han tenido la experiencia, cuando el avión va en descenso, es fuerte, ¿verdad? Se escucha con mucha fuerza el avión. Y iba bajando, ya estábamos casi listos, pensábamos que ya iba a tocar la pista, cuando de pronto el avión se colocó
particular y empezó a subir y a subir. Hubo descontrol, hubo desbalance en muchos. Yo fui una de ellas, en esa época tenía un poco de hipoglicemia, así que me desestabilicé un poco, pero me controlé. Tenía mis 2 niños y no había permiso de nada. La prioridad eran mis hijos. Pero muchas de las personas tuvieron problemas digestivos. Ustedes se imaginan a qué me refiero. Algunos niños que iban también gritaron y había conmoción. Nos llevó a un área lejana, bastante lejos. No entendíamos por qué. Y estaba lloviendo, estaba oscuro en esa área y había muchos relámpagos. Llegaba el agua y pegaba contra las ventanas del avión. ¿Se alcanzan a imaginar cómo estábamos dentro del avión? No habíamos recibido noticias de nada. Las azafatas, las auxiliares de vuelo, iban de un lado para otro tratando de ayudar al que más lo necesitara. Preguntábamos y ellas decían: todo está bien, está bajo control, no se preocupe. Ellas no eran las personas indicadas para decir nada y no podían, ¿verdad?, alterar más a los pasajeros. Cuando llevábamos como unos 15 minutos en esa área, volando sobre esa área, oscura y con relámpagos, finalmente vimos la luz que anunciaba que alguien iba a hablar. Y era el piloto nuevamente. Nos dijo: gracias por su paciencia. Estaba calmado, sereno y muy amable. Gracias por su paciencia. Estamos esperando la voz de la torre de control para iniciar nuevamente el descenso. Esto será dentro de unos 15 minutos más o menos. Gracias, Señor, pero es muy largo, decía yo. Este avión tendrá suficiente gasolina, tendrá suficiente combustible. Todo estaba preparado. Ellos, cuando van a viajar, ¿verdad?, se preparan con todo. Pasaron los 15 minutos y todavía el avión no empezaba a descender, pero a los 20 minutos. A los 20 minutos escuchamos nuevamente la voz: prepárense, iniciamos el descenso y ya estaremos en el aeropuerto Olaya Herrera. Gracias al Señor, el avión aterrizó perfecto. Tuvo un aterrizaje suave y llegamos muy bien. Los pasajeros se levantaron, estaban excitados, estaban asustados, querían todos salir de una vez. Entonces le dije a Linita y a Jorgito: nosotros nos quedamos para el final. Vamos a estar acá tranquilos y dejemos que todos salgan. Yo estaba con los 2 niños, debía cargar a Jorgito, que debía cargar el bolso que se carga, ¿verdad?, para cuando uno viaja con niños, para alguna emergencia, y Linita de lado. Cuando ya vimos que iba a bajar el último, nos levantamos y al final, como siempre, estaba el piloto, el copiloto y las azafatas dando la despedida a los pasajeros. Cuando nosotros nos acercamos, siendo los últimos, le di las gracias al piloto y no le pregunté nada. Sencillamente, él muy amable sonrió, pero una de las azafatas me dijo: ¿necesita ayuda, señora? Sí, por favor, le dije, con la niña. Ella la tomó de la mano porque el avión en esa época no entraba al muelle no entraba directo a la sala de espera, sino que tenía unas escaleras y eran altas. Además, en esa época, el aeropuerto tenía a lo largo del aeropuerto una gran terraza
donde los que iban a recibir o a despedir a las personas podían estar allí esperando y ver que llegaban los aviones y también las salidas. Era divertido. Y después bajaban para recibir a las personas que estaban esperando. Cuando bajamos, venían detrás el piloto y su equipo, las demás personas, el copiloto y las azafatas. Íbamos ya acercándonos a la entrada del edificio cuando escuchamos adentro una aglomeración. Había aplausos, gritos, había emoción tremenda. Nosotros nos miramos con las azafatas y ellos iban tranquilos. Yo era la que no sabía nada. Cuando entramos a esa sala, todos gritaban de la emoción. Usted es un héroe, le decían al piloto. Y el piloto señalaba hacia arriba. Todos aplaudían, felices, pero muchos estaban llorando. Mi hermano, que nos estaba esperando, Santiago, me abrazó. Parecía que él también había estado llorando. Me dice: Patricia, parece que ustedes no supieron nada. No me dijeron nada. En el avión no les anunciaron nada. Santi, le dije, así como yo lo llamo a él. Solo supimos cuando el piloto nos anunció que iríamos a aterrizar, pero el avión se fue de una manera vertical, tremendo, y nos llevó a un lugar. Dijo: sí, esa parte la sabemos también. Se fueron lejísimos, no sabemos por qué, a un lugar donde estaba una tormenta fuerte. El avión se internó y no lo volvimos a ver. Pero Patricia, esa parte no sabemos por qué el piloto decidió hacerlo así. Pero ustedes están vivos de milagro. El avión de ustedes iba aterrizando y otro iba saliendo. Si el piloto no se eleva como se elevó, ustedes hubieran estado en la lista, ya sabemos de cuál. A mis queridos, este piloto había escuchado la voz de la torre de control. Escuchó la voz de la torre de control y de inmediato, sin perder un segundo, estaba preparado. De una vez obedeció y se elevó. Si no se hubiera elevado, si no hubiera actuado como actuó, no solo el avión nuestro y los que íbamos allí, sino los que iban saliendo. Después supimos que el avión que iba saliendo decidió por él mismo salir sin esperar la orden de la torre de control. Mis queridos, el Señor obró un milagro. El Señor obra milagros. Amén. ¿Cuál es la función de la torre de control? Querido, la función de la torre de control es fundamental. La función de la torre de control es dar las órdenes para que la vida, el orden de los aviones, el orden de la vida en el aire tenga realmente seguridad. La torre de control se conecta con el piloto por medio de radiotransmisores. El controlador, que es el que está en la torre de control, debe estar en continua comunicación con el piloto. La torre de control es la que da la orden
las órdenes cuando los aviones están en tierra y cuando los aviones están en el aire. Pero también es la torre de control la que mide y envía las señales para la altura, la latitud que deben tener los aviones y también para la ruta que deben seguir. Cuando no hay una buena comunicación, cuando hay interferencia, cuando el piloto no decide obedecer las órdenes inmediatas, o cuando el piloto decide, como este piloto que les conté, decide obrar por él mismo, ocurren desastres. Ocurren desastres. Mis queridos, el Señor quiere que escuchemos su voz. Qué importante es la voz de la torre de control para los aviones. Es básica, es vida. Pero para nosotros, la torre, la voz de Dios, la voz que viene de lo alto, la voz de Dios es vida y vida eterna. No solo vida para nosotros, vida para nuestras familias, vida para todas aquellas personas que nos rodean, todos los que se relacionan con nosotros. La voz de Dios es vida para todos y el Señor quiere que escuchemos su voz. Pero ¿cuáles son las situaciones? ¿Por qué no escuchamos muchas veces la voz de Dios? Mis queridos, muchas veces no escuchamos la voz de Dios y lo sabemos, es porque no lo colocamos en primer lugar, porque no es nuestra prioridad, porque no apartamos el tiempo específico primero para Él, para poder escuchar su voz. Primero nos levantamos muy temprano y empezamos el día a correr cansados, terminamos tarde, nos vamos a dormir y seguimos una rutina terrible día tras día. Y no hay tiempo para escuchar la voz de Dios. Otra de las situaciones por las cuales no escuchamos la voz de Dios es que hay mucho ruido. ¿Hay mucho ruido en esta época? Demasiado ruido. Las redes sociales, ese celular, que WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, por todas partes llegan cosas y si no lo sabemos manejar, nos vuelven la cabeza que va a explotar. Mis queridos, si hay mucho ruido a nuestro alrededor, lo primero que tenemos que hacer es bajar el volumen. Bajar el volumen a ese ruido o apagar ese ruido. Porque lo primero que debemos hacer es escuchar la voz de Dios. Mis queridos, la palabra de Dios nos habla. Una de las formas de escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. ¿Y por qué es importante y por qué es básica la palabra de Dios? Mis queridos, ¿por qué, Lolita? Porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Muy bien, Lolita. Porque es la palabra de Dios. Que la voz de Dios. Es la voz de Dios. No hay voz alguna. No hay ninguna otra voz que pueda acallar o que pueda cambiar la voz de Dios. Y lo que leemos en la palabra de Dios es eterno, es por siempre. Y yo quiero que vamos a Isaías versículo 48. Me encanta este versículo. Me encanta este versículo porque nos da la seguridad de qué es la palabra de Dios.
Isaías 39:8. 39:8, perdón, sí, 39:8. Y dice, la hierba se seca. 48. Perdón, sí, Isaías 48, discúlpeme, así es. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece por un día, permanece por 8 días, permanece por un mes, permanece para siempre. Y si la palabra de Dios permanece para siempre, ¿alguien puede venir a cambiarla? Nadie. Nadie puede venir a suplantar o a quitar esa palabra que ya está escrita y es la palabra de Dios, porque esta palabra permanece para siempre. Y yo quiero, mis queridos, que vamos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Hay un tema, hay algo que yo quiero enfatizar hoy, porque he visto que es necesario que volvamos a esos caminos anteriores donde hacíamos muchas cosas que realmente el Señor quería que fueran así. Deuteronomio capítulo 28, vamos a empezar del versículo 1. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y yo lo voy a leer en la persona de Jesús, en el nombre de Dios. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Dios, para guardar y poner por obra mis mandamientos que yo te escribo hoy, también yo, tu Dios, te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. Suena muy lindo, ¿verdad? Directamente en la persona de Dios. Y aquí nos está diciendo es si oyéremos la voz de Dios, ¿para qué? ¿Para guardar qué? Todos sus mandamientos. Para guardar todos sus mandamientos. Y entonces dice que si escuchamos esa voz y obedecemos esa voz, entonces también nuestro Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si nosotros guardamos esos mandamientos, si nosotros nos conservamos firmes en obedecer la palabra de Dios, en escucharla y en obedecerla, entonces Él nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vamos a leer un poquito más. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres mi voz. Acá lo estoy cambiando, si oyeres mi voz. Acá dice, si oyeres la voz de Jehová. Pero yo lo quiero poner y no creo que altere nada, ¿verdad? Si oyeres mi voz. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños y tus ovejas. Queridos, si viene una lista hasta el versículo 14 de todas las bendiciones que vendrán si nosotros escuchamos la voz de Dios y guardamos todos sus mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Las ordenanzas de Dios. Las ordenanzas, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y luego Él nos bendice de una manera abundante. Pero ¿saben qué me sorprende? Que son 14 versículos de bendiciones. Y luego dice,
consecuencias de la desobediencia. Empieza el versículo 15 y termina en el versículo 68. O sea, ¿cuántos versículos son? ¿Del 15 al 68? 40. Son 14 solamente bendiciones y 68, son como 40 y algo. Mis queridos, el Señor nos quiere bendecir. ¿Y por qué son menos los que de las bendiciones? Porque, queridos, el Señor nos dice ahí que estamos en sus manos y de todo lo bueno viene de Él. No tiene que decir tantas cosas porque todo es muy, muy bueno. Pero cuando no obedecemos, estamos en manos de ¿quién? Del enemigo, y cualquier cosa puede pasar. Por eso, tantos versículos, el Señor alertándonos, llamándonos y que escuchemos su voz. Quiero que vamos, por favor, a los 10 mandamientos. Vamos a repasar un poquito de los 10 mandamientos. ¿Y dónde encontramos los 10 mandamientos? Voy a preguntarle a uno de los niños o jóvenes. ¿Dónde encontramos los 10 mandamientos? Éxodo 20. Muy bien. Y vamos a leer los primeros versículos. Y dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y allí ustedes, yo creo que saben los demás mandamientos, porque yo quiero ir directo a uno hoy y espero que ustedes me lo permitan, porque es a ese mandamiento que yo quiero llegar hoy, y ustedes los demás los pueden repasar en la casa. ¿Está bien? Vamos al versículo 8, por favor. Versículo 8 del capítulo 20. Dice: ¿quién está hablando acá? Dios. ¿Estamos escuchando qué? La voz de Dios. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para los que no saben, ahí tiene un asterisco, reposo, y en la parte de abajo dice: acá equivale a sábado. Yo recuerdo cuando estaba jovencita, que eso no hace tanto tiempo, hace mucho tiempo, pero recuerdo, mis queridos, que decía: acuérdate del día sábado. No tenía que ir uno abajo para mirar a qué equivalía. Decía: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día, el reposo, es sábado para Jehová tu Dios. Y vamos a poner mucha atención en esto. El 7º día es sábado para Jehová tu Dios. ¿Para quién es el 7º día? ¿Para quién es el sábado? Para el Señor. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Y por qué? El Señor mismo responde: ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese 4º mandamiento, queridos, esa creación de Dios, toda la creación fue muy bien
planificada. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios desorganizado? ¿Que las cosas van saliendo como van saliendo? No, mis queridos. Dios es de un horario. Él planificó el primer día, que fue el domingo. El domingo es el primer día. El lunes, en los 6 días de la semana, Él hizo todo. Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Mas el séptimo día, más el sábado, descansó. ¿Por qué nos da toda esta ilustración de todo lo que Él hizo en los 6 días? ¿Fue poco lo que Él hizo en los 6 días? ¿Y por qué nosotros nos quejamos? ¿Por qué nosotros no dejamos? ¿Por qué no podemos separar? ¿Por qué no dejamos? Podemos apartar ese séptimo día como el Señor quiere que sea, para que nadie, ninguno en la casa haga lo que no debe hacer, porque ese día es como santo. El día del Señor, el sábado, es santo. ¿Por qué es santo? Porque Dios lo santificó. Mis queridos, el Señor es quien santifica. Él es el que separa y Él es el que bendice y santifica. Si es santo, nosotros no podemos hacer nada sino honrar al Señor a través de ese día que es santo. Es un deber que nosotros tenemos, una gran responsabilidad, pero un privilegio hermoso, vivir en santidad en ese día que Él ha apartado, que es santo. Toda la semana debemos vivir a la altura, ¿verdad?, de su vista, pero el sábado es un día especial. ¿Por qué Él santificó el día sábado y por qué Él lo apartó? Queridos, porque Él sabía que lo necesitábamos. Él sabía que necesitábamos un día especial, pero hay algo tan hermoso en el amor del Señor, y es que Él también lo necesitaba. Él quería compartir con sus criaturas. Él quería compartir con su creación un día especial en comunión e intimidad con sus seres amados a quienes Él había creado. Desde la creación, Él sábado a sábado se reunía con su Adán y Eva. Él quiere continuar esa intimidad con nosotros en el día de reposo, el día sábado, ahora. Y Él se goza con nosotros cuando nos unimos y cuando trabajamos durante la semana de tal manera para que todo esté listo, organizado, preparado antes de terminar el viernes. Antes de terminar el viernes, todo debe estar organizado, planificado, listo para recibir santidad del sábado. Sentir esa relación con nuestro Dios, el que ha hecho todo para nuestro beneficio. Y luego disfrutarnos con Él el sábado hasta la puesta del sol del sábado, sin violentar ni un solo minuto, ni en nuestra mente, ni en nuestras acciones. Entonces el Señor dice que será una delicia. Ahí sí que será una delicia. El Señor es grande, mis queridos. El Señor nos ama y Él sabe por qué y qué necesitamos. Amén. Quiero contarles a ustedes mi experiencia. Una de mis experiencias. Les he contado que yo tuve una niñez muy feliz y una juventud muy feliz, gracias a Dios. Muy feliz.
Tuve un hogar de unos padres que se preocuparon mucho por nosotros. Y además de todas las cosas, porque mi mami era una mujer muy organizada, mi papi también, todo lo teníamos con horario. Y no me van a creer, hasta los 14, 15 años, a las 7 de la noche, todos estábamos durmiendo. Era como una escuelita. Pero, ¿saben? Todo lo hacíamos con una alegría. Si nos íbamos a la carrera bien, o si nos íbamos al comedor riéndonos, éramos felices. Y una de las cosas que mis padres nos enseñaron, y le agradezco a mi madre porque una mujer disciplinada tremendamente, era que el viernes en la tarde, cada uno, en la casa había un sofá grande, no tan grande, pero era un sofá suficiente, donde 6 hijos, éramos 6, cada uno tenía un espacio en ese sofá, no había divisiones, era imaginario. Cada uno tenía un espacio y todos, cada uno de los hijos, antes de las 6 de la tarde, debíamos colocar la ropita que nos íbamos a colocar el sábado. Pero ¿cómo era esa ropa que íbamos a colocar el sábado? Ella, durante la semana, con las personas que le ayudaban a lavar, a planchar, ella todo lo tenía en orden. La casa era ordenada. Ella lo tenía en orden y nosotros le preguntábamos a ella, Masita, ¿qué me tengo que poner mañana? Porque hasta que estábamos ya grandecitos, ella era la que decía que nos poníamos a 15, 16 años. Y no era la ropa de la semana. Salíamos bien vestidos porque era encontrarnos con el Señor. Era la cita con el Señor. Entonces, cada uno, mi hermano Julián, el mayor, seguía yo, que soy la segunda, y de ahí a los más pequeños, Diana y Henry, ella sí habló de ellos dos, pero ya cuando fueron creciendo, ellos también. Zapatos, medias, todo completo, todo estaba ahí. Y ella pasaba antes de las 6 de la tarde, el sábado, a pasar revista. El viernes. A pasar revista que todo estuviera perfecto. Nosotros hasta carteritas cargábamos el bolsillo, nos llamaban carteronas, los vecinos por ahí cuando íbamos para la iglesia, nos tenían un apodo. Pero, queridos, fuimos testimonio para muchos vecinos. Y mi mami era excepcional porque el sábado no se cocinaba. Se seguía estrictamente, ellos bautizados, se entregaron al Señor cuando yo cumplí 1 año. Yo me crié en un hogar cristiano, 1 año. Me alcanzaron a colocar los aretitos y el anillo porque ese era el regalo de los padrinos. Pero de ahí en adelante, nada de eso. Y eso lo aprendí de mi hogar. Queridos, eso queda grabado en la mente de una manera tan hermosa que yo agradezco a mi mami y a mi papi también esas enseñanzas tan hermosas, tan valiosas. Mis queridos, al día siguiente nadie nos tenía que llamar porque a las 5:30, 6 de la mañana, los 6 ya estaban despiertos, activos para empezar el día. ¿Quiénes llegaban primero a la iglesia? Los Jiménez. Todos los profesores nos conocían, los Jiménez, porque nos levantábamos muy temprano, porque habíamos dormido 10 horas, 11 horas. El Señor bendice si escuchamos su voz. Hay disciplina y todo funciona y trabaja de una manera muy armoniosa. A mis queridos, el Señor quiere que nosotros, que su iglesia, que su pueblo, entendamos realmente lo que es encontrarnos con Él. Que entendamos realmente la santidad, lo que significa tener en
control, bajo cuidado, bajo todo lo máximo nuestro empeño para que ese santo sábado no sea manipulado, para que ese santo deseo que Él tiene de encontrarse con su pueblo, con los jóvenes, con los niños, con cada uno de nosotros, su deseo sea cumplido. Y que no solo aquí en la tierra, sino que nos estamos preparando para continuar ¿dónde? En el cielo. Amén. De sábado en sábado con Él. Y algunos dirán, pero acá hay lunch, la comida, ahí nos movemos y aquí estamos haciendo ciertas cosas. Mis queridos, la comida la traemos lista. Se preparan los vegetales, todo lo que se trae, lo hemos hecho en énfasis, se prepara el viernes, se deja listo en el refrigerador. Todo lo que preparamos cocinado el viernes, se trae acá, se conecta lo que es calientito y es un encuentro familiar, un encuentro hermoso, que también se celebraba, este encuentro los sábados con el pueblo de Israel. Es un tiempo muy lindo para realmente aprovechar, disfrutar en familia. Se usan los desechables, se botan y luego se lleva lo que es de lavar y se lava en la tarde en la casa. No estamos violando nada con la ayuda del Señor. De todas maneras, a veces el ser humano, todos cometemos fallas, ¿verdad? Pero el Señor es grande y maravilloso y nos da nuevas oportunidades siempre. Y quiero tocar en este momento la vida del profeta Elías. Y lo voy a hacer de una manera rápida porque yo ya he hablado suficiente, pero lo voy a hacer rápido, corto. El profeta Elías, llamado ¿por quién? Por Dios. El profeta Elías fue llamado por Dios. El profeta Elías hablaba con Dios. El profeta Elías caminaba con Dios porque Elías fue un hombre excepcional. Dios amaba a su profeta. Y Elías, el Señor lo sostuvo en medio del desierto y del hambre en ese tiempo. En el arroyo de Kerit, el Señor le dio alimento. Luego que vino esa hambre tan fuerte en el pueblo de Israel, el Señor le dijo a Elías que fuera a Sarepta. Y allí, con la viuda de Sarepta, el Señor sostuvo a Elías. Elías escuchaba la voz de Dios. Mis queridos, y allí murió en esos días, murió el hijo de la viuda, y la viuda lloraba y le decía, ¿cómo tú siendo hombre de Dios y tú traes dolor a mi casa? Era lo único que yo tenía, mi hijo. Y el profeta le oró a Dios, y le oró a Dios, y con fe le oró a Dios, y el Señor resucitó al hijo de la viuda de Sarepta con el profeta Elías. Y Elías tuvo muchos milagros. Y finalmente, en ese encuentro que hubo con todos estos profetas de Baal, Elías tuvo un día de victoria, tuvo un día grandioso, porque destruyó tantos de Baal, destruyó profetas falsos, fueron muchos los profetas falsos. Después le pidió a Dios que lloviera después de una sequía terrible y vino una gran tormenta y cayó el agua que era necesario. Victoria tras victoria, sentía el profeta, escuchaba la voz de Dios y sentía al Señor siempre muy cerca de él. Yo creo que cualquiera de nosotros soñaría, ¿verdad?, tener esa relación tan hermosa del profeta y su Dios. Y ese día, después de tantas victorias,
llegó el rey Acab y le contó a su esposa Jezabel, a esa reina mala, le contó todo lo que el profeta Elías había hecho y cómo había desaparecido, acabado con todas las imágenes, con todos los profetas malos, con todos los profetas falsos. Y se le enciende la ira ¿de quién? De la reina. Se enciende la ira de Jezabel y manda a uno de sus siervos, uno de sus mensajeros, para que le lleve a Elías estas palabras. Y juró que al día siguiente que vinieran los dioses y le hicieran a ella todo lo que él había hecho a sus profetas, si al día siguiente Elías no era uno de los que estaban como esos profetas. Mis queridos, y aquel que había escuchado la voz de Dios, que había caminado y que había hecho milagros y todo en el nombre de Dios, corrió, huyó, porque escuchó la voz de ¿quién? De la mujer mala. En ese momento Elías falló. No estamos exentos, ¿verdad? Si nosotros permitimos que haya interferencia en algún momento y no escuchemos permanentemente la voz del Señor, en ese momento el enemigo trabaja, y ahí aprovechó esta reina mala a enviar el mensaje, y Elías empezó a huir, a correr con miedo. Y a mí a veces me sorprende y me da como risa ver un hombre corriendo por la voz de una mujer. Tremendo. Y huyó. Pero el Señor lo sostuvo. El Señor es tan grande, misericordioso y bondadoso que lo sostuvo a través del desierto. Y después caminó y corrió por 40 días y 40 noches. Llegó al monte Oreb exhausto, muerto. Encontró una cueva y allí se quedó dormido. Estaba extenuado, y nosotros sabemos cuando tenemos situaciones emocionales, ¿verdad? La parte emocional, y fuera de eso agregada física, se termina exhausto. Y pensar que estuvo huyendo por 40 días y 40 noches. Pero me parece hermoso, mis queridos, cómo el Señor lo dejó dormir, lo dejó pasar la noche, y dice que el Señor le envió a su ángel, y en la mañana el ángel le habla a Elías y le dice: ¿qué haces acá, Elías? Había tomado un rumbo equivocado. Ahí no era donde el Señor lo quería. Había dejado de escuchar la voz de Dios. Mis queridos, y dice que le dijo: sal fuera. Y vino un fuerte viento. Cuando él le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Elías empezó a darle una cantidad de excusas. ¿Usamos nosotros las excusas? Muchas veces usamos las excusas. Ay, Señor, es que esto, Señor, es que esto, el Señor es lo otro, ¿verdad? Usamos excusas. Y Elías no era diferente, usó excusas. Es que la reina es que a todo le puso, le dio una lista larga. Y el Señor entonces mandó un viento fuerte. Dice que fue un viento que rompía montañas y quebraba rocas. Pero Dios no estaba allí. Y después vino un terremoto, y nosotros hemos visto terremotos, pero quizás
quizás en películas o en fotos algo, pero nosotros no hemos estado en un terremoto. Pero los terremotos se abre la tierra y hay desastres, pero Dios no estaba en el terremoto. Y luego vino fuego fuerte y vimos nosotros ciertos fuegos, ¿verdad? En California hace unas semanas atrás, terrible, pero Dios no estaba en el fuego. Y luego, al final, vino un silbo suave y apacible. Me encanta pensar en eso. ¿Cómo será un silbo suave y apacible de Dios? ¿Ustedes han pensado en eso? Debe ser algo que lo toca a uno, debe ser algo inimaginable. Y todo eso disfrutó Elías, un silbo suave y apacible. Y dice que cuando Elías escuchó ese silbo, cogió su manto, se cubrió, porque él sintió que la presencia de Dios estaba allí con él. Él escuchó la voz de Dios. Y en Profetas y Reyes, página 86, es el libro, en el capítulo 13, ¿qué haces aquí, Elías? Se titula. Dice, su petulancia quedó acallada. Aquí está hablando de Elías, que actuó de una manera petulante. Su petulancia quedó acallada, su espíritu enternecido y subyugado. Sabía ahora que una tranquila confianza y el apoyarse firmemente en Dios le proporcionarían siempre ayuda en tiempo de necesidad. ¿Les parece a ustedes hermoso este texto, este pasaje? Sabía ahora que una tranquila confianza y el apoyarse firmemente en Dios le proporcionarían siempre ayuda en tiempo de necesidad. Mis queridos, tenemos que dudar cuando el Señor nos dice algo, por dónde es que debemos andar. Tenemos que dudar y decir, no, es que tengo que trabajar, el sueldo no me alcanza, es que tengo que atender mis clientes, es que tengo que hacer esto, es que tengo... ¿Hay que hacer esto? No. Sencillamente es escuchar la voz de Dios y seguir el camino que ya conocemos, porque la palabra de Dios es muy clara y permanece ¿para cuándo? Para siempre. Permanece para siempre. Nadie la puede cambiar. Nadie. Ni para el domingo, ni para el martes, miércoles, para ningún día. Esta es la palabra de Dios. Amén. Mis queridos, y cuando obedecemos al Señor, viene la cantidad de ¿qué? Bendiciones. Como mencionaba el pastor esta mañana, el pastor de almas en la lección, somos probados, pero estaremos firmes, porque hemos venido obedeciendo y aceptando lo que el Señor nos envíe, y con fe vamos caminando con Él. ¿Saben algo? Si nosotros escuchamos la voz y caminamos, el Señor nos va a mandar más, el Señor nos va a hablar más, y el Señor nos va a pedir más. Entonces damos otro paso y el Señor nos va a pedir más. Pero ¿qué pasa? Estamos creciendo en Él y estamos viendo sus bendiciones. Estamos evitando irnos por otro camino. Estamos siguiendo la ruta que Él nos trace. Vamos seguros y confiados. Y lo otro, mis queridos, es que el Señor quiere evitarnos estrés. Él quiere darnos paz, de la paz que hablamos al comienzo. Queridos, que el Señor nos bendiga. Jonathan ha preparado un precioso canto. Yo quiero, por favor, los que deseen que oremos acá al frente, vengan al frente para que el Señor nos dé fuerza
nuestra nos dé claridad al escuchar su voz y que estemos seguros para que el sábado, el próximo sábado, nuestro templo esté lleno, que empecemos, iniciemos con todas las alabanzas, que podamos disfrutar de la escuela sabática y porque el Señor nos habla en su casa, en los momentos de las alabanzas, en los momentos de la oración, en los momentos del tema. El Señor nos habla en su templo cada momento. El Señor nos habla a través de su palabra, a través de la naturaleza, a través de una persona que sea devota al Señor. El Señor tiene muchas maneras para hablarnos. Lo importante es que Escuchemos su voz. escuchemos su voz. Amén. Yo le agradezco a Jonathan que está con nosotros. Saben, Jonathan, es un milagro que está acá, ¿verdad, Jonathan? Es un milagro. El sábado, hoy hace 15 días, a mí me gustan los cantos de cantar y su talento. Lo ha premiado con ese talento. Y cuando ustedes, mis hermanos, creen en los milagros del Señor, yo creo en los milagros del Señor. Ese día, viniendo para acá, yo ya sabía que hoy tenía el tema. Le dije, Señor, hace mucho que no vemos a Jonathan y la familia. Si Jonathan viniera a la iglesia, yo le voy a pedir que cante para el final o para el comienzo, para el llamado. Queridos, entro yo ante la escuela sabática de los niños cuando me siento acá y veo a Jonathan con la familia. ¿Ustedes creen que fue casualidad? No. Dios lo hizo y por eso Jonathan está con nosotros hoy acá. Vamos a escuchar el canto y si desean vamos pasando adelante, vamos a orar. Voy a buscar.
Amén. Amén.